Buenas tardes para todos y todas. Hoy, con mis diálogos de educación, siguiendo Starlight que hemos venido implementando desde ya hace 5 años, quiero saludar a todas las personas que empiezan a unirse, entre ellas Andrea Castilla, Andrea Castilla que se acaba de unir, y entonces aquí estoy. Doy un saludo desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Muchas gracias a las personas que se unirán a esta live. Y quiero decirles 2 cosas. La primera es que después de la live a las 3 de la tarde iniciaremos con una webinar con 2 personas muy importantes del Ministerio de Educación. Una de ellas es la asistente técnica de la sala de acreditación y calidad del Ministerio, y el coordinador de la sala de salud y bienestar del CONACES, quienes hablarán sobre temas relacionados con la autoevaluación, la acreditación y otros aspectos muy importantes. En ese webinar lo pueden ustedes seguir por el canal de YouTube de ACOFAEN, o también lo pueden hacer a través de el Zoom Live que está en las redes de ACOFAEN en este momento. Este sería uno de los avisos importantes. Quiero que estén porque es una cosa importante de la Comisión de Acreditación y Calidad de ACOFAEN. Y lo otro es recordarles que hasta el 30 de junio es la fecha límite para el envío de los trabajos para el Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, que se realizará en la ciudad de Pasto, en la Universidad Mariana de Pasto, en el mes de septiembre, 23, 24 y 25 de septiembre. Esos 2 avisitos por ahora, para continuar entonces con las lives en este momento. Y no olviden que a las 3 nos vamos a volver a conectar a esa importante webinar, donde van a dar seguramente muchas recomendaciones y donde se puede preguntar. Julia Alba Alarcón, que se unió, muchas gracias. Carmen Tico Cruz, buenas tardes. Profesora desde el Brasil, al Centro Universitario Cárdenas, profe, encantada de verla. Saludos desde México. Muchas gracias a las personas que se están uniendo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, y como lo hemos venido haciendo en estas lives de este semestre del año 2026, hoy vamos a hablar de ese andamiaje cognitivo usando la inteligencia artificial en el laboratorio de la mediación. Ahora 8 días nosotros hablábamos de ese laboratorio de la mediación y lo veíamos lo importante que es ver esa cara del otro, de los otros con los que yo estoy interactuando cuando se usa la inteligencia artificial. Hoy la vamos a ver con las rutinas de pensamiento. ¿Y por qué vamos a explicar esto? Porque cuando se usa la inteligencia artificial, ¿qué pasa en las rutinas de pensamiento? Busca que éstas sean más visibles para que ayuden a hacer más visible ese pensamiento del estudiante o del aprendiz, para que ayuden a analizar, para que el estudiante pueda analizar, pueda conectar, pueda argumentar, pueda interpretar, pueda preguntar y pueda reflexionar sobre esas respuestas que está encontrando en la inteligencia artificial. ¿Qué son entonces esas rutinas de pensamiento? Son el antídoto contra la automatización, porque recordemos que la inteligencia artificial nos da unas respuestas automáticas sobre ese tema que estamos preguntando. Y además, con el uso de la tecnología, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos encender la chispa, no apagar el fuego, sino que se obligue a que se piense con mayor rigor. Por eso podemos combinar esas rutinas del pensamiento con el uso de la inteligencia artificial, porque también la inteligencia lo que puede ayudarnos es amplificar su profundidad.
evidenciar el proceso y nos apoya la metacognición. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a nosotros a decir qué he aprendido, qué me falta por aprender, qué me aportó, qué decidí yo con estas respuestas que me dio como estudiante o como aprendiz. Es muy importante entonces que el estudiante pueda utilizar la inteligencia artificial utilizando esas rutinas de pensamiento. Sigo saludando aquí a Angie Mancilla, a Diana Carol Reyes, a Paola, Andrea Ar, que se acaban de unir. Muchas gracias por estar. Entonces, algunas cosas importantes a tener en cuenta. ¿Qué principios yo debo tener en cuenta en esa aplicación? La IA, la inteligencia artificial nos da la respuesta y nos guía en el proceso, pero el estudiante produce, es él el que debe producir. La IA, la inteligencia lo puede ayudar a que refine, a que amplíe, a que cuestione y a que pregunte. Pero el docente es el que debe diseñar sus propias estrategias, es decir, elaborar su estrategia metodológica utilizando una rutina de pensamiento que ahora les voy a dar varios ejemplos, pero cómo él puede ayudar para que el estudiante las confronte o lo confronte la información con la inteligencia artificial. Ahí es importante tener en cuenta eso. Ya dijimos que cuando se usa la inteligencia debemos entonces hacer una reflexión metacognitiva. ¿Qué me dio la inteligencia artificial? ¿Qué decidí yo como estudiante? ¿Qué trabajo es el que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con ese aprendizaje? Y debía haber también una transparencia ética. La inteligencia, cómo la usó, cuándo la usó y cómo complementó su pensamiento propio. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta cuando usamos la inteligencia artificial en las rutinas de pensamiento. Sigo saludando aquí a Dayana Vivas, a Paola Andrear y Nancy Daza 05 que se unieron. Muchas gracias por estar. Entonces vamos a ver algunas rutinas de pensamiento y vamos a mirar un sustento educativo potenciado por la inteligencia artificial de algunos autores que nos dicen cosas importantes que las hemos venido repitiendo a través de todas estas slides donde hemos hablado de la inteligencia. Primera rutina de pensamiento que uno utiliza mucho es veo, ¿qué veo yo? ¿Qué pienso y qué me pregunto? Yo veo de pronto una imagen, veo un texto, leo un texto, ¿qué pienso de ese texto? ¿Qué me está diciendo ese texto? Y me pregunto, ¿será que esto sí sucedió o no sucedió? Entonces, ¿cómo aplico ahí la inteligencia artificial? Le doy al estudiante una imagen de un paciente o de una situación X, o le doy un caso clínico, o le doy un texto para que él desarrolle ese tema o esa imagen que está viendo. Entonces le pido que lo haga individualmente a él primero y que luego escriba su propia reflexión o su propio análisis de aquello que vio, de aquello que pensó y que se preguntó, o de aquello que leyó de ese texto, qué fue lo que encontró y qué piensa o qué se pregunta de ese texto, si es completo o no es completo, o de ese caso clínico. Entonces ya en el laboratorio de la mediación que le pido al estudiante, que realice un análisis del mismo, pero a través de la inteligencia artificial, para que él compare la información que le da la inteligencia artificial con la que él había hecho antes, previamente, cuando lo leyó o cuando vio la imagen, qué pensó y qué se preguntó. Aquí mismo le puede hacer a la inteligencia artificial. Sigo saludando aquí a Macris 912, a Delia Moya Plata y a Cami González, Cami González que se acaba de unir.
Entonces, fíjese, muy fácil, yo le doy primero para que él lo realice, pero luego le digo, compárelo con la inteligencia artificial, su propio texto, para ver esa inteligencia que le va a responder. Fíjese que la inteligencia artificial le describe lo que vio o lo que leyó, pero ella carece de historia. Entonces aquí hay subjetividad de lo que piensa y de lo que va a preguntar, porque ella puede que le lance algunas insinuaciones, pero no le da lo que usted pensó, porque ella no va a estar pensando en este momento. Le está dando una información. ¿Por qué? Porque el pensamiento no es un acto de procesar datos, sino es el arte de convertir esos datos en preguntas significativas que solo tiene el ser humano. Reflexión que hemos hecho nosotros de un autor que he hablado de él, de Deane, que nos habla de eso, de cómo hacemos la reflexión. Entonces, en conclusión aquí, ¿qué hace la inteligencia artificial? Busca la menor resistencia y es darnos la información que nosotros le estamos solicitando o de comparar con lo que yo dice y nos lo arregla el texto. Pero el humano necesita esa fricción para poder activar su pensamiento, que es lo que se produce durante la mediación y en el contraste que está haciendo entre la información que él dio primero y la información que le dio la inteligencia artificial. Olvidemos una cosa, no olvidemos una cosa. La inteligencia describe lo que ve o lo que le puse yo en mi texto, pero carece de historia y por eso no puede ni pensar y no puede preguntar mis inquietudes. Las inquietudes se las doy yo a la inteligencia para que me dé la respuesta. Importante tener en cuenta en eso, en veo, pienso y me pregunto. Sigo saludando aquí a Valeria 371, a Juan Mora 05 y a Roque Isabel que se acaban de unir. Segunda rutina que es muy usada. Antes pensaba, ahora pienso. Aquí influye mucho esa plasticidad del cerebro, que era lo que yo antes pensaba sobre un tema o sobre algo que no conocía. Por ejemplo, yo pienso, los carbohidratos engordan y pienso, sí, pueden engordar. Eso es lo que yo ahora pienso. Me pueden engordar porque tienen azúcar y el azúcar engorda. El azúcar puede hacerme más obesa, aumentar de peso. Eso es un ejemplo que estoy dando. Entonces después de ese ejemplo hago un proceso de investigación y puedo lanzar una pregunta o una hipótesis sobre ese tema. ¿Será que sí, como mucho carbohidrato o como mucho dulce durante el día, voy a aumentar de peso y me voy a engordar yo? Pero ya en el laboratorio de la mediación, ¿qué hago yo? Le pido a la inteligencia artificial que reflexione sobre ese tema. ¿Será que los carbohidratos engordan? Y hago la pregunta a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para comparar ese historial de cambios entre lo que yo antes pensaba y lo que ahora pienso, con la información que me da la inteligencia artificial. Entonces aquí hay una contrastación entre lo que yo pensaba y lo que ahora pienso, por eso se ocurre una plasticidad en el cerebro. Entonces aquí obliga esta rutina obliga al cerebro a consolidar ese aprendizaje mediante la autoevaluación que yo realizo sobre lo que yo antes pensaba y lo que ahora pienso con las respuestas que me dio la inteligencia artificial. Entonces, por eso aquí hay un autor muy importante que es bueno, que también lo hemos dado en las anteriores slides, que nos habla de que hay que sustentar que esa plasticidad es la capacidad de modificar nuestro cerebro en función de la experiencia. Yo tenía una experiencia que me estaba dando en lo que antes pensaba, que era, sí, los carbohidratos me engordan, pero con la inteligencia artificial sostengo que sí me engordan porque tiene carbohidratos, porque los carbohidratos se depositan en tales sitios, porque no se eliminan fácilmente y entonces por eso se produce un engordamiento y una subida de peso.
Sigo saludando aquí Pili Silva, saludos desde la Facultad de Enfermería de la Fundación Universitaria Juan N. Corpar, muchas gracias. A Juliana y a Dago Luna 2506 que se acaban de unir. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, fíjese esas cosas que yo les estoy diciendo, de esas preguntas que yo estoy haciendo. Antes pensaba, ahora pienso. Antes yo pensaba esto sobre este tema y después de que me pregunto a la inteligencia, pienso otras cosas porque me amplió el conocimiento. Eso es lo mismo que puede ocurrir en la clase, pero aquí lo estamos haciendo con la inteligencia artificial en ese laboratorio de la mediación. La tercera rutina que yo puedo utilizar, y hay otro autor también que sustenta mucho este tema, que es Skilliard, que yo lo he nombrado, que dice que uno tiene un coraje de contradecir su propia convicción inicial y está realmente aprendiendo. Cuando yo pienso que yo no sabía mucho de ese tema, pero encuentro nuevas hipótesis o nuevas perspectivas que me dan sobre ese tema, pues mi contradicción me ayuda a que yo aprenda un poco más y profundice sobre él. Llevamos 2 rutinas. Veo, pienso y pregunto. La segunda, antes pensaba, ahora pienso. Antes, ¿qué pensaba yo sobre ese tema? Y después, ¿qué pienso ahora cuando yo lo encontré más profundo en la inteligencia artificial o lo investigué en alguno de los medios que yo utilizo? La tercera rutina es el puente, que son esas conexiones profundas. Le pido a la inteligencia inicialmente que me analice un concepto, por ejemplo, un concepto de salud, un concepto de cuidado, un concepto de pedagogía, un concepto de didáctica, un concepto que yo vaya a tratar en el laboratorio de la mediación con el aprendiz. ¿Para qué llevo ese concepto yo a mi clase? O se lo pido al estudiante que lo traiga, para auditar ese puente y determinar si el resultado es sólido o hay falencias en las respuestas que me dio esa inteligencia artificial. Entonces lo voy a analizar con los estudiantes. Aquí entonces hay una explicación muy importante, que aprender es conectar información nueva con estructuras existentes. ¿Qué estoy haciendo yo? Validando el significado. Una cosa muy importante, y voy a hablarles algo de lo que decía Piaget. Uno lo que hace es asimila el conocimiento que tenía, que me lo ha dado la experiencia, con un conocimiento nuevo cuando hago acomodación. Entonces hay que saber construir esos puentes entre el conocimiento viejo que yo tenía con el nuevo que yo traje a través de la inteligencia artificial. Sigo saludando aquí a Camila J02, a Divi Jaramor, a Arboleda Mina y a Jason Barroyeta, que se acaba de unir. Muchas gracias por estar todos. Cuarta rutina, muy importante de mirar, la rutina del color, el símbolo y la imagen. Cuando yo tengo una imagen, veo qué color tiene, qué me representa, qué símbolo puedo sacar yo de esa imagen o qué es la imagen en sí. Yo, por ejemplo, entro a mirar un paciente en una situación de clínica en enfermería, por ejemplo, miro cómo es el color del paciente, qué le veo como de signos visibles para mí y veo la imagen en general de ese paciente. Entonces, de pronto, inicialmente, yo cojo esos datos que yo vi del paciente, de su color, lo vi pálido, lo vi cianótico, lo vi amarillento, le vi los ojos amarillos, ese es el color. Le veo los signos, lo veo como decaído, lo veo angustiado, lo noto angustiado, como quejambroso, y veo una imagen de una persona que le está doliendo, que tiene como incertidumbre. Entonces le pido a la inteligencia artificial
que genere una descripción un poco emocional de ese concepto de que yo le doy, y entonces para que me determine qué es lo que ella está apreciando con eso que yo estoy viendo de color, símbolo y de imagen. Y ya en el laboratorio de la mediación que hago yo, extraigo con el estudiante lo que él vio del color, del símbolo y de la imagen que mejor me represente a mí esa situación del paciente que él observó. ¿Para qué lo hago yo de esa manera? Para comparar qué me dio la inteligencia artificial con lo que yo hice propio cuando vi ese color, ese símbolo o esa imagen que estaba representada en ese paciente. ¿Aquí qué hay? Aquí hay una abstracción del pensamiento que hay detrás del dato. Aquí entonces yo empiezo a analizar lo que la inteligencia me dio, que fue frío y mecánico, porque él no me estaba observando al paciente, yo simplemente le di a él el color, el símbolo y la imagen de lo que yo estaba observando, pero le pedí para qué, para yo poder comparar esos datos. Entonces él me da una descripción mecánica y fría de lo que él observó, pero yo cuando lo observé pude haber visto otras muchas cosas, y entonces yo puedo hacer una comparación de lo que me da la inteligencia, que es frío y mecánico, con lo que yo observé. Y en la observación mía yo puedo obtener mucha más información que lo que me dio la inteligencia artificial. Fíjense cosas importantes. ¿Para qué me sirve la inteligencia? Para lo que yo les dije al principio, para que yo pueda analizar, conectar, argumentar, interpretar, preguntar y reflexionar. Para eso me va a servir la información que me da la inteligencia artificial con lo que yo estoy viendo, pienso y pregunto, con lo que yo pensaba antes y ahora pienso, con el puente que son esas conexiones. Yo hoy no voy a dar muchas rutinas, pero puedo seguir de pronto otra live con rutinas. Ahora vamos a hablar del semáforo. El semáforo que nosotros conocemos, que es el rojo, el amarillo y el verde, que lo tenemos nosotros cuando manejamos y que debemos estar atentos. Cuando está en rojo no puedo pasar, que me detenga. Cuando está en amarillo es que pueda oscilar entre estar aquí para poder seguir, y el verde es cuando yo puedo ya seguir el rumbo al camino que estoy tomando. Entonces le pido al aprendiz que haga una situación con cada uno de estos colores. ¿Qué significa para él el rojo? ¿Qué significa para él el amarillo? ¿Y qué significa para él el verde? En una situación X o Y que yo le presente al estudiante. En cambio, la inteligencia, ya en el laboratorio le digo a la inteligencia que lo haga, que compare para qué sirve el verde, para qué sirve el amarillo y para qué sirve el rojo, y que me dé una sustentación. Y entonces después le pido al estudiante que hagamos una comparación entre lo que me dio la inteligencia y lo que éticamente él definió que era el rojo, el amarillo y el verde en esa situación. Por ejemplo, en un estado clínico de un paciente, ¿qué es lo rojo para mí? Pues que me detenga a pensar qué le está pasando a ese paciente, que lo mire, que lo que está, que no se puede hacer, o qué se podría hacer con el amarillo, o qué puedo yo debatir sobre eso que está sucediendo con otras personas y ver qué es lo que yo realmente puedo hacer en ese instante, y después lo comparo con lo que me dé la inteligencia artificial. Perdón. Entonces fíjense que yo puedo hacer muchas cosas. Aquí entra mucho la ética humana de lo que estamos haciendo. Por último, preguntas y descubrimientos. Yo le puedo consultar a la IA como si fuera una enciclopedia. Le puedo alistar lo que se sabe de un tema X, que me dé una lista de definiciones de un tema X que yo voy a tratar. Pero ¿qué hago después en el laboratorio de la mediación? Le digo al estudiante que anote esos descubrimientos de lo que él aprendió y que haga preguntas de lo que la inteligencia no le pudo explicar. Si fue que le metimos una serie de datos
a esa inteligencia artificial, pues a esa herramienta de la inteligencia para que me dé algunos datos. Entonces, aquí Nain postula que el aprendizaje comienza donde termina el conocimiento. ¿Por qué donde termina? Porque ahí donde termina es cuando yo me pregunto qué aprendí, qué no aprendí y qué debo seguir aprendiendo. Eso es la prueba más importante que tiene el cerebro, porque el cerebro es activo y por eso siempre hablamos de esa metacognición que yo debo hacer, qué aprendí, qué no he aprendido y qué debería aprender. Y ahí es cuando yo me hago preguntas y me hago descubrimientos o utilizo el semáforo para decir qué puedo hacer, qué no sé hacer, qué puedo hacer y qué debería yo saber para poder aplicar ese conocimiento. Entonces, fíjense que la inteligencia artificial es una fluidez de datos sin fricción, porque debe poner al cerebro a pensar, pero no automáticamente. Por eso no nos podemos automatizar con las respuestas. Las rutinas de pensamiento en casos sí son la fricción, porque nos ayudan a nosotros a que nuestro cerebro aprenda como un constructor de sentido. Muy importante tener en cuenta eso. Sigo saludando aquí a Isa, a Isabel, a Camilo Nurce, a Classy, a Gladys, Guerro Callejas y a Enfis, que se acaban de unir. Muchas gracias por estar. Digamos que la inteligencia, si no sometemos las respuestas que nos da la inteligencia, pues nosotros corremos, si sometemos todo lo que nos da las respuestas que nos da la inteligencia y ese es nuestro saber, nos estamos automatizando y pensando como máquinas, en lugar de aprender como seres humanos. Por eso siempre que la inteligencia artificial a través de su computador o de la herramienta que yo utilice o la tecnología, nos obliga a nosotros a pensar, a profundizar para que nosotros podamos argumentar, preguntar, interpretar, analizar y conectar. Las rutinas de pensamientos son necesarios, nos dice Bachelor, dice que actúa como obstáculos didácticos necesarios porque nos obligan a que pensemos, a que las utilicemos antes o después de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para hacer una transposición del conocimiento, porque la inteligencia solo nos entrega el dato, pero la rutina nos exige a nosotros la reelaboración de ese saber o de ese sentido, de ese aprendizaje que yo estoy haciendo. Y ya para terminar, porque pues hoy quería yo que esto se terminara un poquitico antes por la webinar que ahora tenemos, Meirú, que yo lo he tratado mucho en las lives anteriores de los años, desde el 2021 que estamos en estas lives, nos dice que la didáctica en la era postdigital no puede basarse en la optimización del tiempo, sino en la calidad de detenernos a pensar. Enseñar a detenerse frente a un algoritmo es el acto político más revolucionario de nuestro tiempo. Óiganlo muy bien. Si nos detenemos a pensar frente al algoritmo, es decir, frente a lo que nos dio la inteligencia artificial, es el acto político más revolucionario de nuestro tiempo. Por eso debemos pensar cuál fue la información que nos dio. Nuestra labor es transformar, nuestra labor como docentes es transformar la inteligencia artificial en un espejo donde el alumno ve sus propios límites y potencialidades. Esto es una frase mía. Nuestra labor es transformar la inteligencia artificial en un espejo donde el aprendiz, el alumno, el estudiante vea sus propios límites y posibilidades. Él va a encontrar ahí una información muy importante, pero él debe pensar
muy bien qué le aportó, qué decide él como estudiante y qué necesita él profundizar o pensar sobre esa información que le acaban de dar. Fíjense en lo importante que es estas rutinas de pensamiento. Voy a seguir dándoles algunos ejemplos para que ustedes los puedan utilizar con sus estudiantes o los pueda utilizar el mismo estudiante. Quiero entonces terminar con esto hoy y decirles que las rutinas la inteligencia artificial es una herramienta que puede acompañar la rutina sin que el estudiante delegue el pensamiento en la inteligencia artificial. Él lo posee y él lo debe desarrollar. No lo debe desarrollar por mí una máquina. Lo debo desarrollar yo, que soy una persona humana, que sí soy capaz de analizar, interpretar y argumentar esa información. Muchas gracias a todos. Aquí gracias a las personas de Camperes, gracias, profe, muy interesante. Centro Universitario, un contenido muy pertinente que nos deja reflexionar. Muchas gracias por estar hoy. Nos vemos dentro de 8 días y seguiremos tratando muchas cosas de la inteligencia artificial, que es muy importante, está en uso, no la podemos desechar, pero miremosla cómo la combinamos con esas rutinas de pensamiento, que esas rutinas son las que debe elaborar el profesor para llevarlas como estrategia didáctica a su clase y poder combinarlas con el uso de la inteligencia de un modo comparativo. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días.